Bienvenido a esta entrevista en la que contamos con Miquel Roig. Sin embargo, no contamos a nivel de imagen conmigo, así que hemos hecho una modificación y solamente va a aparecer el audio. Os dejo con la entrevista. Disculpad que no podamos mostrar todas las gráficas, sin embargo, si alguno está interesado en obtener dichas gráficas, que lo deje en los comentarios y a lo mejor hago otro vídeo adyacente en el que aparezcan las gráficas o las subo a algún tipo de plataforma. Decidme en los comentarios, espero que os guste y también aprovecho para recordaros que nada de lo que comentemos constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Y ahora, a disfrutar. Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy estamos con Miquel Roig de Belobaba y la división de Subutai de inteligencia artificial y nos va a explicar cómo trabajan con sentimiento de mercado y con indicadores que va a detallar para que entendamos su labor y también cómo nos adaptamos a los distintos entornos de mercado en el fondo en el cual trabajamos los dos y que vamos también a contaros cómo estamos viendo el mercado, así que quedaos hasta el final para conocer nuestras conclusiones. Os recordamos que nada de lo que comentemos constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y que el objetivo es informar y formar para tomar mejores decisiones. Bienvenido, Miquel, bienvenido a Momentum. Buenas, Adrián, ¿qué tal? Un gustazo estar hoy contigo. 9:30 de la mañana en España, la verdad es que muy buena forma de empezar el domingo y de terminar la semana. Empezamos hablando de qué es Subutai, qué hacéis en Subutai y qué objetivos tenéis como división de inteligencia artificial. Bueno, pues Subutai es la división de inteligencia artificial del fondo de Belobá CryptoFund, ¿vale? Lo que hacemos aquí, sobre todo, nuestra misión es entender y medir el comportamiento social y cómo este influye en el precio de los criptoactivos, ¿no? Desde hace tiempo nos dimos cuenta de que una de las variables clave no solo era el análisis técnico que conoces también y que se hace mucho, no solo el análisis fundamental de qué hay detrás de una cripto, que el tokenomics, etcétera, etcétera, sino entender cuál es la percepción social alrededor de estas comunidades, estos proyectos tecnológicos que hay detrás de cada cripto, ¿no? Entonces, nuestra misión es intentar, utilizando métrica, indicadores fiables, ¿no? Y representativos de lo que es la opinión de la gente, entender cuál es la opinión que hay en cada momento sobre cada una de estas criptos que estamos siguiendo. Genial, genial. Y actualmente, ¿qué indicadores estés utilizando? ¿Qué indicadores son la referencia para tomar decisiones en el fondo? Actualmente, o sea, nosotros lo que hacemos es, primero tenemos, digamos, un gran proyecto de Big Data que es capturar toda la información que podemos del mercado. Y aquí capturamos fuentes de información de muchísimos sitios diferentes, ¿no? Entonces, toda esta información la intentamos simplificar y poner en un dashboard que nos dé un indicador muy simple y muy fácil de lo que realmente está pasando en el mercado. Entonces, los indicadores que utilizamos ahora mismo, los dos más importantes, serían el Unique y el Reach. El unique es gente diferente opinando de una cosa, de una cripto bien, mal, etcétera, etcétera. Y el reach es el impacto que tiene cada una de estas conversaciones sociales en el entorno. ¿No? No es lo mismo un tweet de Elon Musk que una conversación en Telegram entre 20 personas. Aunque puede tener mucho más valor la conversación en Telegram porque la gente dice realmente lo que piensa, ¿no? Con lo cual, jugamos con esta combinación de datos que nos permite hacer un mapa realmente fiable de lo que tenemos. Y luego el tercer gran indicador que utilizamos es el de sentimiento de mercado, ¿vale? Es un algoritmo que utiliza inteligencia artificial, que procesa millones de datos en tiempo real y que nos permite ver con un simple pie cuál es el porcentaje de euforia y de pánico del mercado, ¿no? Este indicador es muy útil para ver hasta dónde puede llegar una caída o si se está recuperando ya la opinión pública, digamos, respecto al mercado.
Genial, genial. Para el que no lo sepa, Pi es un indicador de quesitos, de albercas, porque Gracias. fue en el otro vídeo que hemos grabado para BitTV, que va a quedar debajo de la descripción y en las tarjetas, lo estuvimos comentando y yo pensando, voy a aclararlo porque si no, nos vamos a Bien perder. hecho, sí. A veces nos pasamos con los anglicismos. Sí, de todas formas vamos a ver datos que nos va a mostrar Miki y también yo comentaros que junto con Sergio, que es el trader, estamos todo el día comentando estos gráficos y también poniéndolo en contexto, porque como ya sabéis, lo más importante es la tendencia principal y a muy largo plazo o varios años estamos hablando de tecnología y la tecnología lleva tiempo, a diferencia de otros mercados donde hablar de largo plazo no acaba siendo tan eficaz o no tiene una lógica tan robusta. Aquí sí vemos una lógica de largo plazo porque la tecnología lleva su tiempo, lleva su periodo de adopción y también necesitamos tener paciencia en este sentido. Vamos con los gráficos, vamos a hablar más en detalle de algunos ejemplos de cómo venimos trabajando y también de cómo está el mercado actualmente. Bien, pues este dashboard nos permite ver un poco lo que es el sentimiento del mercado semanal, ¿vale? Estos 7 días, aquí vemos que Bitcoin ha hecho una buena progresión estos últimos 7 días. Ah, esto es el pay de sentimiento que comentábamos. Ahora mismo estamos 50-50, ¿vale? Estamos como a la expectativa. El mercado no sabe si esto ya se puede fiar y va para arriba o nos estamos autoengañando y estamos en una tendencia bajista clara, ¿no? Yo creo que es bueno. Esta situación de 50-50 es muy bueno porque estamos ganando tiempo para que pasen cosas buenas, ¿no? Sobre todo si lo comparamos y vemos de dónde veníamos, ¿vale? Si vemos los últimos 30 días, vemos unos picos de pánico clarísimos que han acompañado, digamos, las caídas más bruscas. Esta situación de aquí fue también bastante complicada. Aquí tuvimos la primera señal de Death Cross, ¿vale? Detectamos que en las conversaciones sociales se está hablando mucho de esta figura técnica que seguro que Adrián tú puedes explicarla mucho mejor que yo, pero podría ser una buena señal bajista. Aunque el histórico de Bitcoin decía que no, que cuando pasaba el Death Cross no te podías fiar porque no era claramente una señal bajista. Luego tuvimos esa noticia que salió del Banco Central ruso que proponía, digamos, prohibir las cripto, que también tuvo un impacto importante. Pero sobre todo analizando un poco, luego tenemos alguna noticia sobre El Salvador, que también era negativa, pero no había grandes noticias, es decir, la noticia del Banco Central ruso, por ejemplo, no tenía el impacto suficiente, el alcance suficiente como para convertirlo en una bajada de tamaña magnitud, ¿no? Entonces, nosotros creemos que está más relacionado con el Nasdaq, con digamos, la posición a la Reserva Federal, la subida de tipos que se preía, etcétera, etcétera, que no con noticias específicas del mercado cripto, ¿no? De hecho, si miramos la correlación Nasdaq-Bitcoin con estas caídas es bastante elevada. Si volvemos a los últimos 7 días, se nota que ahora estamos en domingo, la conversación social es mucho más baja, ¿no? Pero hemos tenido una situación un poquito más estable, ¿no? Ahora ha subido un poquito, 55% de euforia. Genial, genial. Vale, pues en este entorno, ¿cómo se pueden tomar decisiones? ¿Realmente es útil para ponerse en corto o es simplemente una posición que nos llevaría a salirnos del mercado para verlas venir? Porque, por ejemplo, hablando con Sergio y comparando otros entornos en los que también ha habido caídas, lo que me comentó fue que en septiembre era mucho más claro el sentimiento negativo y que era posible ponernos en corto. Sin embargo, para los que no sepáis qué es ponerse en corto, es vender antes de comprar o simplemente vender más arriba pensando que vamos a poder comprar más abajo. Y en estos casos lo que hemos visto es mucha indecisión o poca determinación de que nos íbamos para abajo o que nos fuéramos para arriba.
¿Cómo lo ves tú? Porque sí que lo estuvimos comentando desde un punto de vista más de trading o más de acción de precio, pero sí que tu opinión en este caso nos sería de gran ayuda. Sí, la verdad es que no hemos tenido una situación como la de septiembre, ni tampoco como la de mayo. En mayo sí que fue espectacular, es decir, los índices de pánico se dispararon. Podías verlos clarísimamente como la sensación del mercado es que, digamos, se iba todo a la mierda, por decirlo en plano. Además pasó una cosa curiosa, ¿no? Que Bitcoin empezó a caer, pero las altcoins recogieron durante un par o tres de días, digamos, la caída de Bitcoin y subieron aún más hasta darse cuenta de que esto iba en serio y cayeron con todo lo demás, ¿no? Ahí los índices de pánico se dispararon de una forma brutal. O sea, veníamos de un niveles de euforia brutales, ¿no? Y cayeron a pánico. Ahora no, ha sido una caída como más paulatina, más tranquila en el sentido de sentimiento de mercado y no hemos tenido situaciones de pánico extremo en ningún momento. Aún así, el sistema de trading que tenemos con Sergio, tenemos un sistema de alertas que nos detecta cuando se producen, digamos, aumentos de volumen social para cada una de las criptos que estamos monitorizando, que en estos momentos son 133, ¿vale? Y en este sistema de alertas, el algoritmo de sentimiento nos permite ver si la dirección, digamos, la intencionalidad del mercado, ¿no? Y cuando hay alertas de pánico, uh, operamos en corto y también funciona. Es decir, tenemos un porcentaje de acierto muy alto. Es verdad que nos salta el mismo número. Tenemos el porcentaje de alertas de euforia que nos saltan es muchísimo más elevado que el porcentaje de alertas de pánico. Pero sí, sí, es un instrumento que te permite operar a diario, digamos, con diferentes estrategias de trading a mercado abierto. Genial, genial. Y también nos puedes hablar de algún ejemplo, de algún caso en concreto. Sí que en Bit hemos hablado de Axie Infinity, pero si podemos improvisar otro activo o el mismo, el que quieras. Si tienes a mano Axie Infinity, seguimos con Axie Infinity, pero si tienes a Um, mano otro, perfecto. a ver, tengo a mano otro, déjame compartir un segundo. Así animamos a suscribirse también al canal de BitTV y a nuestro canal de LinkedIn, donde también vamos compartiendo cada semana noticias, tanto por mi parte como por su parte, y de todos los compañeros. Así que os animamos a tener distintas perspectivas. Es uno de los objetivos de Momentum y también de BitTV como creadores de contenido. Vamos con IOTA, vamos a hablar de IOTA porque sí que recuerdo que Sergio me habló de los máximos y bueno, es un caso muy, muy, muy curioso que vais a disfrutar seguro. Sí, IOTA es uno de los ejemplos, de los primeros ejemplos que pillamos y por tanto le tenemos como mucho cariño, ¿no? Era un activo que está bastante plano y de repente empezamos a notar alertas sociales. Para que os fijéis, la línea azul de abajo, digamos, es las alertas sociales, ¿vale? Vimos que había un poquito de movimiento social, aquí ya nos saltó la primera alerta. Aquí, como veis, la línea esta azul es el precio, con lo cual el precio aún no se había movido, pero ya empezaba a tener la sensación de que podía pasar algo, ¿no? De que se estaba hablando mucho, de que se estaba negociando más, etcétera, etcétera, ¿no? El precio efectivamente a partir de este pico de aquí empezó a subir, ¿vale? Aquí estábamos en 0,98 dólares el token. Empezó a subir, aquí tuvimos otra alerta importante, lo cual nos indicaba que era un activo que podía tener recorrido, que no era una alerta una simple alerta que a veces nos pasa, ¿no? Que pega un subidón y luego vuelve a bajar o se estabiliza. Uh, seguía teniendo recorrido, aquí nos saltó otra vez otra alerta, seguía teniendo recorrido y aquí otra alerta que nos indicaba lo mismo, ¿no? Estamos hablando que entre este punto de aquí y este de aquí hizo un 104% en 5 días. Claro, es una barbaridad, ¿no? Tener un sistema que te permite, sobre todo, lo que decimos nosotros es que te dice dónde mirar y cuándo mirar, ¿no? Y además te dice si va para arriba o para abajo, porque el algoritmo de sentimiento te dice si lo que estás viendo es en positivo o es en negativo, ¿no? Esto para Sergio, para el trader, por ejemplo, es una información muy, muy importante, porque se centra muy bien, puede abarcar un volumen de activos mucho más grande y sabe hacia dónde tiene que mirar las cosas, ¿no? Con qué cariño y con qué visión tiene que mirar los gráficos técnicos, ¿no? Y el análisis técnico al final te resulta mucho más eficiente porque sabes, digamos, juegas con la ventaja de saber si estás viendo una cosa que va para arriba o para abajo.
Claro, al final el análisis técnico acaba siendo la plasmación del sentimiento de los operadores y además es tan sencillo como intentar ser seguidor. No, no podemos ser líderes solo con análisis técnico, acaba siendo más una cuestión de información, de insider, es decir, de dentro de la compañía o de dentro del proyecto, pero sabemos que hay gente que compra y vende con fuerza y nosotros simplemente hacemos ese seguimiento de cómo están operando otros agentes y por lo tanto buscamos también adaptarnos a ese entorno. Por lo tanto, en un entorno bajista, cosa que no hemos comentado en el otro vídeo y que bueno, intentamos tener un poquito de variedad, en un entorno bajista o en un mercado de osos del que tanto se habla últimamente, ¿cómo podríamos adaptarnos mejor o cómo podríamos interpretar esas señales? ¿Habría más bajistas, más altistas? ¿Cómo consideras que se podría surfear este tipo de mercado? Ah, sí, al final lo que hacemos nosotros es intentar diversificar mucho, es decir, tener activos que tengan correlaciones distintas, con lo cual podemos compensar un poquito. Por ejemplo, una de las que teníamos que los indicadores eran muy buenos, tanto de sentimiento como de técnico, era Phantom. Y Phantom se ha comportado, ¿no?, con esta última caída. Es intentar encontrar este tipo de activos. Y por otro lado, si nos salta alguna alerta de pánico específica con alguna cripto, es también entrar a corto. Es decir, el porcentaje de acierto nuestro también funciona con alertas negativas. ¿Vale? Y Sergio, con esto, la verdad es que lo que sí quería decirte, nuestro enfoque no es solo de análisis social. Es decir, es imposible operar solo con métrica social. Es súper importante tener un buen análisis técnico y un buen análisis fundamental. Saber qué hay detrás de ese proyecto, saber cómo se comporta, etcétera, etcétera. Porque sin estas tres patas, digamos, te falta información para realmente interpretar bien lo que pasa en el mercado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos alertas que a veces nos saltan y si no conoces muy bien el proyecto puedes malinterpretarlas y decir, no, es una alerta de euforia y tal, y no sé qué. Y dices, no, es que están hablando de un tema que es un poco técnico y que no está claro que sea buena para el proyecto, ¿no? Con lo cual, el conocimiento sobre técnico, tanto de análisis técnico de mercado como del fundamental de para qué sirve esta cripto y demás, es súper importante a la hora de tomar decisiones. Y el análisis pampa mental también. Aquí siempre hay que hablar de los pampa mentales y respetar el PAM. También el DAM, también hay que respetar el DAM, porque probablemente detrás vayan más DAMs. Esto acaba siendo como los terremotos, acaba siendo, bueno, espérate, que está temblando la tierra, sospecha que el siguiente movimiento puede ser más fuerte. Yo es una de las cosas que he aprendido viendo las alertas y hablando con Sergio y viendo un poco cómo nos íbamos adaptando, ya que cuando hay una caída, normalmente se suele escuchar o se suele ver en Twitter, en YouTube, compra el dip, compra el dip, compra el dip, hasta que pasa a ser, bueno, si hay una subida fuerte, va a ser un rebote de gato muerto, así que hay que vender y es una oportunidad para hacer un corte. Y al final, la inteligencia social o la inteligencia colectiva muchas veces funciona por ser una profecía de autocumplimiento. Si estamos viendo una También es verdad. zona que puede ser de rebote, acaba siendo el, bueno, vamos a comprar aquí y luego si alguien que tiene más fuerza que tú coge y vende ahí, dices, vale, pues lo que iba a ser una zona de compra, ahora justo ese nivel es una zona de venta. O directamente, si hay incertidumbre, una de las cosas que muchas veces nos cuesta entender es que si esperas volatilidad, tu exposición puede ser favorable a la volatilidad, no necesariamente tomar una decisión o una dirección. Se puede esperar y ver los toros desde la barrera. Por cierto, soy de Ciudad Rodrigo, que tenemos algo similar a Pamplona, entonces esto de ver los toros desde la barrera lo llevo viendo desde pequeño. Y sí, es un tema que ayuda mucho y con las alertas de volumen social, a veces lo mejor que se puede hacer es anticiparse al resto del mercado antes de que le den al botón de vender o al botón de comprar, estar ahí también
que el primer impulso del mercado suele ser esa euforia inicial. Sin embargo, suele haber un poquito de retroceso, suele haber una recogida rápida de beneficios y luego ya se desarrolla ese movimiento que tanto esperamos. Además, como nos comentaba Miki en el otro vídeo, tenemos alertas a 30 días y alertas a 24 horas. Y una pregunta que no se resolvió en el otro vídeo, bueno, que no planteé y que considero que es interesante ¿es más efectivo el mirar a 24 horas, a 30 días? ¿Lo tenéis medido en cuanto a Sí, efectividad? es una buena pregunta, sí. Es curioso porque al final lo que nos damos cuenta es que en un mercado alcista la estrategia tendencial, es decir, la de 30 días, tiene mejor rentabilidad que en un mercado bajista. Y al revés, en un mercado bajista las alertas a 24 horas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque estás menos tiempo expuesto a que Bitcoin caiga. ¿Vale? ¿Qué nos pasa muchas veces? Tenemos una alerta social buenísima, tenemos una métrica buenísima, entramos, pero ese día Bitcoin cae un 3%. Arrastra todo el mercado y se te carga, digamos, la operación, ¿no? Entonces, si estás en un mercado alcista, estar expuesto a las subidas de Bitcoin es bueno. Si estás en un mercado bajista, estar expuesto a las bajadas de Bitcoin es malo. Y por eso estamos muy contentos de tener estas dos estrategias, porque al final significa que nuestro método de trading funciona para ambos escenarios. Si estamos bajistas, funcionamos mejor con alertas 24 horas, pero funcionan, ¿no? Y si estamos alcistas, funcionamos mejor con alerta de 30 días y la estrategia sigue funcionando. Esto lo que nos permite, sobre todo de cara a nuestros inversores, nuestros clientes, ¿no? Es mantener nuestro nivel de acierto de rentabilidades. No creo en estos fondos de inversión que cuando el mercado va muy bien, y cuando el mercado va muy mal, va muy mal, ¿no? Entonces, bueno, jugar un poco con lo que hace el mercado, ¿no? Los rendimientos de Velo Baba son buenos en diferentes situaciones de mercado. Es verdad que si el Bitcoin baja un 50%, es imposible, digamos, que tu rentabilidad sea positiva, ¿no? Pero sí que logramos, digamos, vencer al mercado en todas las situaciones. Y eso yo creo que es un factor muy, muy importante de cara a los inversores, ¿no? Dar estabilidad, dar esta tranquilidad de que su dinero está bien invertido sea cual sea la situación de mercado. Genial, genial. Yo en cuanto a opinión de lo que voy viendo y de lo que sí que tengo claro en base a los datos que hemos manejado, es que cuando tenemos una tendencia de varios años o de largo plazo tan fuerte como es el ciclo alcista, sí que tenemos que ser cautos, por ejemplo, con posiciones cortas, aunque suelen ser muy rápidas, pero también al final del día estamos yendo contra tendencia de largo plazo. Entonces, aunque a medio plazo, aunque a corto plazo pueda cambiar la situación, nunca se puede olvidar dónde estamos y que competimos, que jugamos contra gente que efectivamente se dedica a acumular poco a poco. También se utilizan derivados y hay mucha discrepancia entre un mercado y otro. Personalmente, creo que es la mejor explicación que tenemos a nivel de intensidad de ese movimiento. No estamos viendo apenas movimientos bajistas fuertes a nivel de volumen con respecto a, como bien comentabas, a mayo o en cuanto al periodo alcista con respecto a finales de 2020 y principios de 2021. No hay más que ver gráficos de volumen y cómo se intercambiaba ese activo más entonces que ahora. Y de hecho hemos visto algún spike, algún movimiento fuerte un día, pero también venimos de ver doble dígito tranquilamente con anuncios como el de Elon Musk o con subidas puntuales, como pudo ser el caso de la salida a bolsa de Coinbase. Y bueno, en general, ya para acabar, cuando sigáis a los canales de Bit, de Velobaba y también las publicaciones de Subutai, deciros que muchas veces hay compra rumor de la noticia. De hecho, analizamos el caso de la SEC en el vídeo que vais a tener debajo en la descripción y en las tarjetas. Muchas gracias por venir, Miki, y nos vemos en el próximo. Gracias, Adrián. Un abrazo.